Están. Bueno, listo, ya estamos aquí grabando. Entonces, estábamos hablando acerca de la identidad en Cristo. Esta materia, la identidad en Cristo, nos ayuda a nosotros a ubicar a nuestros discípulos con respecto a quiénes somos en Cristo. Por eso se llama identidad cristiana, porque resulta que hay una cosa en el alma humana, en el corazón humano, que tiene la tendencia a filtrar información de acuerdo a las experiencias que ha tenido en la vida. Entonces, de pronto una persona ha tenido una experiencia negativa hacia Dios, hacia su papá terreno, y así asocia a Dios. Entonces, por ejemplo, si su papá en la tierra fue una persona que no se comunicaba, que no era afectuosa, amorosa, sino que era una persona que por lo general llegaba a la casa bravo y tenía un manejo de familia muy complicado, o sea, que él llegaba a la casa y todo el mundo se escondía. Cuando llega a Cristo, él lo primero que asocia con Dios es que Dios no está interesado en su vida de una manera personal, sino que forma parte de un grupo de personas que también se llaman cristianos y a él le cuesta trabajo relacionarse con Dios porque piensa que Dios tiene el carácter de su papá. La persona primera, recordemos que esa primera noción de Dios viene de la imagen paterna que nosotros tenemos. De ahí lo importante que nosotros modelemos el carácter de Cristo a nuestros hijos, porque hay un punto que es muy importante que nosotros entendamos, que valen más las acciones que las palabras. Yo puedo decirle a mis hijos que yo los amo muchísimo y que los quiero y que estoy jugado con ellos, pero si yo no velo por sus necesidades, si no estoy pendiente de sus reacciones, de qué es lo que tienen, de qué es lo que necesitan, pues no va a pasar nada. Él no se va a sentir amado, sino que va a decir, este papá mío lo único que se sirve es para hablar. Entonces, de la misma manera, hay personas que piensan que lo que Dios dice es solamente palabras. Ahí es donde uno entra a crearle a la persona una identidad, a decirle a la persona, no, un momento, perdóname, pero tú tienes un problema. Entonces, ¿cómo nosotros ubicamos el problema en el corazón de una persona? Solo voy a hacer un pequeño resumen porque hoy tenemos nuestro tema. Pero sí, como no estuvimos viendo lo del círculo, recordemos que el círculo tiene un propósito pedagógico. El propósito del círculo es que nosotros le enseñemos a la persona cómo funciona nuestra naturaleza humana, que es tripartita. ¿Cierto? Entonces, cuando hablamos de que somos tripartitos, hablamos que somos espíritu, alma y cuerpo. Entonces, hay personas que durante años de mi vida cristiana no me sabían definir a mí cuál es la diferencia entre el alma y cuerpo. Yo les pregunté en algunas ocasiones, "Oye, ¿qué diferencia que mi espíritu y mi alma? No, eso son como la misma cosa, me dijeron en varias ocasiones, sino que son maneras de expresar. No, perdóneme, pero el alma tiene una función y el espíritu tiene otra función y de hecho, y el cuerpo tiene otra función. Cuando nosotros nos ubicamos, vamos a poder explicarle a la persona, a los discípulos que tenemos, que ellos tienen de pronto dificultades porque no han entendido que hay cosas que no se pueden manejar de una manera emocional, sino que se tienen que manejar de una manera espiritual, de acuerdo a lo que la palabra de Dios indica. Por decir algo, voy a avanzar un poco más rápido para no tomar tiempo de la sesión de hoy, pero sí podemos hablar con respecto a una persona que no ha podido perdonarse a sí misma una transgresión que cometió. Entonces, yo tuve un caso de una persona que por su propia decisión, su carnalidad, lo que fuera, esa persona hace como 15 años cometió el pecado de adulterio y ese pecado de adulterio lo llevó a él a todo lo que lleva el pecado de adulterio: destrucción del hogar, desconexión con los hijos, problemas familiares, pobreza. Todo eso se le creó a él en ese momento cuando él cometió el pecado de adulterio. ¿Cuál es el problema de haber cometido el pecado de adulterio? Bueno, él llegó a Cristo
Y cuando él llegó a Cristo, él sentía que Dios no le podía perdonar el pecado y que él tenía un problema muy grande porque ese pecado lo había aislado tanto de su esposa como de sus hijos y también le causaba un problema de conciencia con su primer familia, porque con la segunda volvió a formar una familia. Entonces él formó una familia con la segunda mujer con que tuvo relaciones y entonces tuvo un hijo y todo el rollo, pero él me decía, así como de una manera personal, me decía, yo no siento que Dios me haya perdonado del adulterio. Entonces ahí uno dice, bueno, ¿y cómo hago para que esta persona que no ha podido abandonar un pecado, nosotros podamos ayudarle en nuestro rol como pastores? Porque como pastores nosotros podemos ser muy frescos y decirle, no, pues si el Espíritu Santo no lo ha convencido del pecado que cometió y que Dios ya lo perdonó, pues yo tampoco. Así que ese ya es problema de él y que Dios trabaje en él. Entonces uno le puede dar un consejo muy rapidito y decirle, mira, póngase y llore hasta que el Espíritu Santo de Dios le hable y usted ya por fin se pueda perdonar a sí mismo de haber cometido ese pecado de adulterio. Entonces, eso suena medio espiritual, pero eso es pereza ministerial. ¿Por qué? Porque aquí estamos recibiendo herramientas de cómo ayudar a una persona a identificar cómo está hecho y qué es lo que le está doliendo. Entonces, cuando nosotros vemos que hablamos, entonces recordemos, Katy, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches con todos. Entonces, estamos hablando de una situación donde una persona no tiene como la capacidad de perdonarse a sí mismo. Entonces, uno como líder, como pastor, uno dice, no, eso pasa. Yo sé qué pasa, le pasa a todo el mundo cuando comete un pecado y le cuesta trabajo perdonarse. Entonces uno puede apelar a, no, esperemos a que el Señor haga la obra. Esa podría ser una solución, pero esa solución a veces puede tardar, si la persona es obstinada en sus pensamientos, puede tardar N cantidad de tiempo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Retomamos en los círculos y miramos el círculo donde le explicamos para qué sirve cada cosa en su corazón. Entonces, primero que todo, tenemos que explicarle que él es una persona que tiene es tripartito, espíritu, alma y cuerpo. Entonces, que en el alma, ¿para qué es el alma? No empecé por el espíritu, ¿no? Sino empecé por el alma. ¿Para qué es el alma? Para comunicarse con otras personas. Para comunicarme con otras personas. ¿Qué reside en el alma? ¿De qué está compuesto el alma? El alma de la voluntad, de las emociones, sentimientos. Excelente. Este man sabe abrir la presentación de PowerPoint. Bueno, pero vale. Entonces, sí, nosotros tenemos que ver que lo primero que se hiere cuando una persona comete un error, una transgresión, lo primero que sufre en él es su alma. Entonces, ¿qué es lo que el hombre va a tener dolor en sus emociones? En su intelecto no piensa con claridad y en su voluntad le cuesta trabajo reafirmar su corazón y decir voy a hacer esto o voy a hacer lo otro. Entonces, eso es una pequeña parte de su ser. ¿Para qué? Tú lo dijiste muy bien, Yolanda. El alma, ¿para qué me ayuda a mí? Me ayuda a relacionarme con los demás. Entonces, claro, si una persona ha cometido un pecado de adulterio, de lo que sea, lo primero que le duele a esa persona es el alma. Y lo primero que tenemos, entonces nosotros decimos, bueno, ya tenemos unos índices. El alma, bueno, voy a continuar solamente para recordar algunas cosas. Entonces, lo primero que vemos, lo segundo que vemos que vamos a tocar hoy es el espíritu. El espíritu me conecta con Dios. Recuerdan que cuando yo tengo una espiritualidad adecuada, cuando estoy conectado con Dios, esa conexión tiene tres características especiales. ¿Cuáles son?
A ver, Rolando, ya que estás leyendo, a ver, léete ahí la parte del espíritu. El espíritu dice la comunión, la conciencia y ya no se alcanza a leer, está chiquitico. Bueno, entonces, resulta que nosotros tenemos de parte de Dios, cuando tenemos una relación personal con Dios, tenemos comunión con Dios. Ujú. Entonces, eso me ayuda a mí muchísimo en la vida. Dios quiere que yo entienda que cuando yo estoy con Él, yo entiendo que he sido perdonado. O sea, por eso cuando la palabra de Dios habla con tanta claridad, que aquel que encubre su pecado, ¿qué le pasa al que encubre su pecado? A ver si se No acuerdan. prosperará. No prosperará. No prosperará. Mas el que confiesa su pecado, ¿qué haya? A Haya ver, perdón. la idea era esa, ¿no? La misericordia de Dios. Bueno, por ahí es, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que recordar? Cuando una persona tiene un pecado, con quien primero tiene que solucionar las cosas es con Dios. Porque cuando el Señor viene a su corazón, Él ministra. Ahora vamos a ver una cosita que es importante recordar. Cuando una persona tiene un pecado, maneja un nivel, no solamente un pecado, está mal, no se ha convertido genuinamente, no tiene Cristo en el centro de su vida y esa persona está viviendo bajo sus propios medios, a través de su propio ego, de su propio yo. Entonces Ujú. esa persona puede mostrar que hostilidad hacia los demás y puede mostrar que frustración. Esas dos palabras son importantes que nosotros las manejemos porque nos va a ayudar a ubicar a la persona con respecto al por qué dice y por qué hace ciertas cosas. Claro, porque el pecado le está generando a él frustración, está haciendo que él se sienta que no tiene valor, se siente inseguro, se siente humillado por todo lo que ha pasado. Entonces, yo recuerdo una vez que me vi una serie de televisión coreana. Ustedes han visto series coreanas, ¿no? Mi familia en una época que entramos en la goma de las series coreanas y nos vimos una serie de una doctora médica, la doctora Gu Young-gu. No, esa era otra, esa era abogada. Pero bueno, la doctora, ¿quién la vio de pronto? Bueno, lo cierto del caso es que la serie gira en torno a que ella es esposa de un médico muy famoso y que este médico que es muy famoso tiene un amante. Y toda la película, pues, son como 12 horas, son 12 capítulos y le muestran a uno todo el sufrimiento que vive el tipo porque el tipo tiene otra mujer y la amante también sufre y todo el mundo sufre y todo el mundo le toca las fibras de su corazón, pero lo peor del cuento es que le generan una identidad a partir de ese pecado. Le dicen, usted es un adúltero. Todo el mundo lo señalaba con el dedo y yo decía, "Uy, esos coreanos son duros para señalar a la gente". Bueno, finalmente cuando una persona llega a Cristo, esa hostilidad, esa frustración que le da el cometer ese pecado, empieza a desaparecer porque entiende que no debe confiar en sus emociones, sino en lo que la palabra de Dios promete. Entonces aquí vamos a la parte del cuerpo. Cuando una persona tiene algunas dolencias, muchas de esas dolencias tienen como raíz que pecados que no han manejado adecuadamente. Entonces los médicos siempre dicen, casi todas las enfermedades tienen una raíz psicológica, y eso es verdad. Entonces se van a encontrar con personas que tienen problemas de ansiedad, problemas de depresión, problemas de frustraciones, de cosas, y uno mira un poquitico más atrás porque está con migrañas, con todo ese tipo de cosas, y uno se va a dar cuenta que hay problemas que la gente piensa que se lo merecen, se merecen ¿no? porque lo vieron. Yo recuerdo un caso que tuvimos en el ministerio donde yo estaba sirviendo allá en El Salvador, cuando hubo el proceso de paz de Salvador, un general se convirtió a Cristo, pero este señor se convirtió a Cristo y fue mandado por el mismo gobierno norteamericano a Estados Unidos y allá, estando en Estados Unidos, buscó el asesoramiento de un misionero que era amigo mío. Se llamaba, es tocayo tuyo, Rolando Justiniano, y él me explicaba y me decía,
Rolando Justiniano me decía, mira, me pasó un caso con un general del ejército hondureño que no podía entender que él era perdonado por Dios. No entendía que todos sus pecados le fueron perdonados porque él había cometido muchísimos pecados. Había como la guerra era dura y no podían tener, era una guerra sin cuartel, no podían tener presos políticos, tomar presos. Entonces, ¿ellos qué hacían? Vencían en batalla y el que se entregaba en la batalla lo mataban. Entonces él decía, a todos él tenía una frase agrícola, todos los cosechan, y todos los cosechan era que todos los mataban. Entonces, este hombre no entendía eso y un día volvió a hablar con mi amigo y el hombre lleno de gozo y de paz y decía, no, estoy feliz. ¿Y por qué? Pues me dio un cáncer de lengua, me van a quitar la lengua. Entonces él le dice, pero ¿cómo así que usted está feliz porque le dio un cáncer de lengua? Entonces inmediatamente él dijo, no, es que Dios por fin me va a quitar este órgano que me ayudó a matar a cientos de miles de personas en mi país. Entonces él atribuía que era una manifestación del perdón de Dios el permitirle un cáncer y que eso estaba somatizando él, que ese cáncer somatizaba su falta de perdonarse a sí mismo. Obviamente nosotros sabemos que ese no es un manejo adecuado de una falta de perdón, porque él no necesita que le dé cáncer para que Dios lo perdone, que es lo único que él necesitaba para sentirse perdonado. Creer lo que el Señor había hecho por él. Y entonces aquí venimos con una partecita, con la parte final, y es esto. Las personas cuando empiezan a creer en la palabra de Dios, sus emociones empiezan a entrar en armonía con su cuerpo. Entonces, por ejemplo, cuando una persona experimenta el perdón o perdona a alguien, no porque tenga las emociones o los sentimientos, sino porque él tomó la decisión de por fe de perdonar, empieza a creerle a Dios que Él le da la capacidad de perdonar y perdonó. Hay personas que tienen ese lastre en su corazón que no pueden perdonar y les van a hablar a ustedes y se van a sentar con ustedes y le van a decir, sí, la verdad yo entiendo que el rencor es un pecado, pero a mí me cuesta trabajo perdonar a este señor que me pegó, que durante tantos años fue mi marido y que cada vez que quería me cogía y me golpeaba como si yo fuera, como si yo fuera quién sabe qué, uno nunca me respetó, nunca me amó, y uno ve esa persona, esa mujer, y uno ve una mujer amargada, con enfermedades, somatiza cosas. Entonces, ¿qué es lo que uno como pastor debe llegar a hacer? Bueno, te voy a explicar qué es lo que pasa. Tú estás manejando esto que tú sufriste a través de tus emociones y estás exteriorizando qué, rebelión, rebeldía, frustración. Y todo eso se va a quitar si tú por fe aceptas que Cristo te perdonó y perdonas a esa persona por fe. No porque lo sientas, sino porque en tu fe, en tu convicción cristiana, perdonas a esa persona. Entonces, yo tuve que vivir esa experiencia en infinidad de ocasiones en el ministerio, donde las personas empiezan a experimentar sanidad. ¿Todo de dónde viene? Esa sanidad emocional, esa sanidad que vino a su cuerpo, ¿de dónde vino? De que nosotros le explicamos que era una persona, que cada parte de su ser estaba interconectada y que si desde su espíritu no había una interacción adecuada a su alma, o sea que perdonaba, aceptaba lo que el Señor le había dicho a esa persona a través de la palabra de Dios, a su espíritu, y que en esa promesa del Señor decía que Él le ayudaría a perdonar y que le daría la capacidad que fuera necesaria, y que eso iba a armonizar su cuerpo porque él tomaría la decisión de perdonar o de cualquier otro tipo de pecado que hubiera tenido, de dejarlo atrás. Ah, entonces, ¿qué hace? Por ejemplo, yo veo una cosa que a mí me encanta de los alcohólicos anónimos. Los alcohólicos anónimos, entre sus 10 pasos, siempre colocan, tenga una imagen correcta del Dios al que usted busque.
porque ellos no quieren meter en el cuento de ser cristianos o católicos. Entonces, si usted busca a Dios en la Iglesia Católica, manténgase con él. Si usted es cristiano, manténgase con él, pero crea en lo que él dice. Ah, perfecto. Entonces, esto nos sirve a nosotros para dar una consejería cristocéntrica. No es que nosotros vamos a empezar a volvernos terapeutas psicológicos o a veces nosotros no tenemos idea de cómo trabajar un problema y le decimos a una persona, no, usted lo que necesita es un psicólogo y le soltamos al psicólogo. A mí me pasó que en mi inmadurez y en mi una ignorancia, había una joven que andaba frustrada y decía que estaba deprimida porque no tenía novio y que se sentía muy triste, que a veces se ponía a llorar solita y que ya no tenía motivaciones y que le escuché algunas frases como de tendencia suicida. Entonces lo que yo atiné a decirle en ese momento de ignorancia, porque fue ignorancia lo que le dije, fue, ¿sabes qué? ¿Por qué no vas y hablas con un psicólogo? Entonces ella dijo, bueno, pues plata no tengo, ¿dónde me consigo un psicólogo? Se consiguió el psicólogo del colegio y el psicólogo del colegio le dijo, ¿sabe qué? Usted lo que pasa es que usted tiene en su interior, usted tiene una frustración y es porque usted no tiene sexo. Entonces lo que yo le recomiendo es que no, usted no necesita un novio, usted lo que necesita es un compañero sexual. Y ella dijo, ah, pues me lo dice usted, y Wilson me dijo que hablara con usted, pues debe tener algo sentido. Entonces, ella resultó que andaba buscando no un novio ya, sino que un compañero sexual. Y después, cuando me comentó a mí eso, yo le dije, un momento, mi niña, pero recuerda que tú eres cristiana y que Dios nos invita a vivir en santidad. Tú no puedes tener compañeros sexuales. Tú tienes que ser santa y mantenerte tu vida sexual íntegra. Pero entonces, ¿qué? ¿Cómo fue? El psicólogo me dice que tengo una ansiedad sexual y usted me dice que tengo, entonces, ¿yo a quién le creo? Tristemente, el psicólogo le sonó. Entonces, ahí cuando le sonó a ella eso, pues ya ustedes ya entienden qué pasó hacia ahí. Ella resultó consiguiendo su novio y teniendo relaciones íntimas con ese novio. Entonces, y eso no fue para no llegó a ninguna parte. Todo porque falta de entender la identidad sexual, perdón, la identidad en Cristo. A entender la identidad en Cristo es importante explicársela. ¿Por qué? Porque si nosotros explicamos que esto, que si comete un pecado, afecta su alma y que su alma somatiza una parte de su cuerpo y que eso es lo que va a generarle algunas enfermedades. No siempre van a ser, todas las enfermedades son somatización de algún problema interno que tenga, pero sí muchas de ellas. Entonces, porque yo no puedo decir, no, una persona le salió un cáncer, no, eso es que tiene un pecado que no ha confesado. No, yo no puedo decir eso, porque pudo haber sido otra cosa, pudo haber sido que se expuso al sol y eso le generó un cáncer de piel o qué sé yo. Pero sí hay casos en los que nosotros sí tenemos que ubicar a la persona y decirle, mira, esto es algo que tenemos que tenerle mucho cuidado a lo que estamos haciendo. Entonces, perdónenme un momento. Voy a contestar algo que es importante aquí de la fundación y ya les... Entonces, vamos a recordar eso, de esto que acabo de hablar. ¿Estamos claros? Porque a partir de esto que acabo de hablar, ustedes van a volver a ver todo lo que acabamos van a volver a ver la presentación y qué es lo que tenemos que hacer. Una exposición. ¿Listo? Porque esto necesito, y va a ser, eso va a ser nota.
Porque si ustedes se dan cuenta de esta materia, no hemos tomado nota. Y por asistencia y por participación, pues ustedes siempre asisten y participan, pues allá tienen una notica, pero necesito ubicarme si realmente estamos aprendiéndole a esto o no le estamos aprendiendo. ¿Listo? Entonces ya nos quedó claro que aquí viene una nota y que debemos trabajar. Ahora vamos a compartir pantalla y vamos a ir a un tema que es sumamente importante. Oye, este Zoom lo actualizaron y me parece hasta chévere cómo les quedó. A ver, tin. Identidad cristiana, la autoafirmación. Entonces, vamos a generar como un diálogo muy interesante, muy profundo, acerca de este tema de la autoafirmación y quiénes somos en Cristo. Entonces, yo le voy a pedir a Katy que me ayude a leer esta. Cada uno va tomando la iniciativa de ir leyendo pantalla por pantalla para irnos avanzando en el tema. ¿Perfecto? Entonces, ¿está bien ahí o te lo acerco un poquito más? A ver, de pronto ahí. ¿Se lee mejor así? La Sí. identidad cristiana. La autoafirmación. No debemos pasar por alto otra beta en las escrituras. A la par del explícito llamado de Jesús a la autonegación está su implícito llamado a la autoafirmación. Esto no significa en lo absoluto lo mismo que el amor a sí mismo. Nadie que lea los evangelios en conjunto podría jamás obtener la impresión de que Jesús tenía él mismo una actitud negativa hacia los seres humanos o que la alentaba en otros. Todo lo contrario. Entonces, ¿qué vamos a hablar acerca de qué, cómo es que Dios nos mira? Entonces, volvamos, dale, Yol. La identidad cristiana. Consideremos primeramente su enseñanza acerca de las personas. Cierto es que llamó la atención a las cosas malas y feas que nacen del corazón humano. Marcos 7 del 21 al 23. A ver, busquémoslo, por favor. También, ya. 7 del 21 al 23. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones y los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia y la insensatez. Otra vez. ¿De dónde También nace? habló, Sí, sí, dale. perdón, Dale, dale. también habló, sin embargo, del valor de los seres humanos a la vista de Dios. Valen mucho más que las aves o las bestias. ¿En qué estaba basado este juicio de valor? Tiene que haber sido la doctrina de la creación, que Jesús tomó del Antiguo Testamento, a saber que los seres humanos constituyen la corona de la actividad creadora de Dios y que hizo al hombre varón y mujer a su propia imagen. Dale, Rolando. Dice, en segundo lugar tenemos la actitud de Jesús hacia la gente. No despreciaba a nadie ni rechazaba a nadie. Todo lo contrario, procuraba siempre honrar a los que en el mundo deshonraban y aceptar a los que el mundo rechazaba. Hablaba con cortesía a las mujeres en público. Invitaba a los niños a acercarse a él. Brindaba palabras de esperanza a los samaritanos y a los gentiles. Permitía que los enfermos de lepra se acercaran y dejó a una prostituta que ungiese y besase sus pies. Se hacía amigo de los
parias de la sociedad y atendía a los pobres y los hambrientos. En todo esto, este diversificado ministerio brillaba su compasivo respeto para con los seres humanos. Jesús reconocía el valor de toda persona y al amarla aumentaba aún más su valor. Hablemos de este tema. Hemos ya visto tres pantallas y nos ubican a nosotros de una manera significativa en algo que para nosotros debe ser vital, la autoafirmación, o sea, ¿quién soy yo en Cristo? Porque nosotros podemos empezar a entrar en un terreno donde pensemos que entre más espiritual soy, más tengo que tener una actitud de, ¿cómo explicarlo? No, yo no soy nadie, yo no valgo, el que vale es Cristo, el que se mueve en mí es, apenas soy un mero instrumento de Dios. No sé si ustedes han escuchado oraciones de hay personas que en pro de verse muy espiritual dicen, Señor, gracias porque te apiadaste de mí, que yo que soy poco menos que un gusano. Yo escuché algunas oraciones de ese tipo. Yo decía, uy, Señor, pero esta persona tiene una autoestima un poquito bajita. Y pues Dios, ¿qué hace con esas personas? Les anima y les da una posición en lo que son como individuos. Entonces, a mí me encanta cómo resaltan del Señor Jesús algunas actitudes que nosotros tenemos que brillar por eso, por esas mismas actitudes. Entonces, por ejemplo, volvamos a leer. En segundo lugar, tenemos la actitud hacia la gente. No despreciaba a nadie ni rechazaba a nadie. Todo lo contrario, procuraba siempre honrar a los que el mundo deshonraba y aceptar a los que el mundo rechazaba. Esto es vital porque nosotros nos vamos a encontrar personas que tienen unos vacíos, unos dolores en su corazón y que piensan que nosotros vamos a formar parte de la larga lista de personas que también los va a rechazar. Ustedes se encuentran en internet una cantidad de gente que está destilando hiel de rechazo hacia los demás. Y hay muchísimas personas que le explican con argumentos por qué hay que odiar a fulano o mengano. Por ejemplo, ahorita estoy viendo primero una línea muy definida del feminismo que tenía donde el patriarcado y todo el mundo, todas las mujeres decían que eran subyugadas por el patriarcado y ahora se está volteando el asunto a que hay muchos youtubers que están explicando que los hombres tenemos que empoderar nuestra posición como masculinidad y una cantidad de vainas y odiar y ser descorteses inclusive con las mujeres. No, como cristianos nosotros tenemos que ser, ¿qué? Personas totalmente corteses. O sea, nosotros no cabe en ninguna conducta de un siervo de Dios el que a razón de su personalidad es que yo soy así, sea una persona que haga sentir incómoda a alguien, porque el modelo que nosotros seguimos es el de Cristo, ¿cierto? Y Él le daba a cada persona valor. Entonces a mí me llama la atención, por ejemplo, brindaba palabras de esperanza a los samaritanos y a los gentiles. Claro, Él estaba hablando, llevando el evangelio a todas las personas que formaban parte del pueblo de Israel. Sí, perfecto, pero eso no le llevaba a él a desdeñarle a los samaritanos y a hablarle a los gentiles mal, sino que les guiaba a que tuvieran fe y confianza en él. Entonces, pero la mujer samaritana no la despreció, sino que le explicó claramente cómo era que Dios la amaba. Bueno, permitía que los enfermos de lepra se acercaran y dejó a una prostituta que ungiese y besase sus pies. Se hacía amigo de los pares de la sociedad y atendía a los pobres y los hambrientos. Esto es algo que Dios espera de nosotros se desarrolle. Hay personas que no tienen
como la habilidad de hablar con, por ejemplo, hay gente que no invierte tiempo para ayudar o para escuchar a una persona que está en drogas. Y nos va a llegar personas que están en drogas. Vamos a tener que escuchar a alguien que de pronto tiene una adicción a la marihuana o que ahorita la marihuana es lo de menos. Ahorita hay una cantidad de drogas que uno dice, wow, esto está complicado. Entonces, ustedes y yo podemos argumentar, no, yo no puedo, no tengo por qué dedicarle tiempo a esa persona, no. Tengo la responsabilidad de hacerlo porque el Señor Jesucristo modeló. ¿Qué pasaba cuando él se acercaba a este tipo de personas? Veamos este parrafito. En todo esto, diversificando ministerio, brillaba su compasivo respeto por los seres humanos. Jesús reconocía el valor de toda persona y al amarla aumentaba aún más su valor. O sea, toda persona es valiosa. La prueba de oro de todo siervo de Dios es cuando le entra a la iglesia el indigente que pregunta por el pastor. ¿Qué han visto ustedes que pasa a veces cuando hay una persona toda vuelta nada y llega a la puerta y dice, necesito hablar con el pastor, pero resulta que llegará el punto que van a hablar con el pastor y van a decir, Pastor Rolando, lo necesitan, o Pastora Katy, ¿qué hacemos? La necesitan en la puerta. Esa es una prueba interesante. Porque como cristiano yo tengo que imitar a Cristo. Entonces, ¿qué debemos hacer? Nosotros tenemos muchos manejos. Entonces, podríamos decirle, dígale que me diga qué necesita y posiblemente está buscando comidita. Entonces, mira a ver si hay una canasta de amor y denle. Si estoy ocupado y no puedo porque realmente estoy ocupado, perfecto. Pero si es una excusa para no tener que hablar con esta persona, perdónenme, pero tenemos que cambiar de actitud. Porque ahí yo tengo que tener cuidado. Claro, no es fácil. No le voy a decir que eso es fácil. Yo recuerdo una vez que salí a repartir comida en en tiempo de pandemia en Brasil, en Sao Paulo, y me puse a repartir, ellos le llaman marmitas. Repartíamos comiditas ya listas y preparadas y empezamos a repartir y un muchacho se me acercó y en lugar de recibirme la marmita, él llegó y me abrazó y empezó a llorar sobre mi hombro. Y lloró por lo menos unos 5 minutos y todos los que estaban conmigo estaban aterrados y y me miraban así como no sé cómo era que me miraban con mucha extrañez. Y pues estábamos en un carro, entonces el dueño del carro me dice, vos no fica acá, te que vos fica limpo. Entonces, alguien, no sé de dónde sacó un frasco de alcohol etílico y me le echaron así con una pistola, pin, 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 en todo el cuerpo. Y en la cara y en las manos, en todas partes, porque yo me había abrazado con un habitante de la calle que había necesitado un abrazo. Entonces uno llega y dice, uy, aquí, ¿qué pasó? Entonces yo me senté y yo le dije, porque era una discípula mía la del carro, yo le dije, Renata, qué pena contigo, pero Dios me llama a mí a darle valor a todas las personas. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado, porque resulta que si el Señor Jesucristo, que es nuestro Dios, que al final del día es nuestro jefe máximo, no desdeñó ninguna persona, nosotros como líderes no tenemos autoridad para decirle a una persona, perdóname, pero yo no tengo tiempo para invertirte. No sé si de pronto, ¿cómo se ve de mal? Seguramente ustedes han visto a alguien, estando en el liderazgo, que alguien en estado de pobreza quiere hablar con el pastor y tal vez no quiere pedirle plata, quiere pedirle una palabra de aliento o que oren y tal vez se le da prioridad a otra persona. De hecho, la Biblia habla acerca de ese tipo de cosas y cómo Dios las ve. Y aquí estamos viendo que no es, que es lo que el Señor Jesús reconocía el valor de toda persona al amarla y aumentar aún más su valor. Entonces, nosotros tenemos que
ser imitadores de Cristo. Entonces, en mi identidad como hijo de Dios, yo no es un llamado a la humildad, es un llamado a darle valor a los demás, porque nos vamos a encontrar con todo tipo de personas. Mira, los cristianos a veces no nos damos cuenta de esto que estamos tocando el tema de hoy. Y a veces nosotros no nos damos cuenta, pero las personas sí se dan cuenta. Yo recuerdo, y le estaba contando esta anécdota, cuando estuve viajando en Jama con Rodney. Me pasó una vez que monté todo el andamiaje de la película Jesús. Ustedes saben que la película Jesús es todo un andamiaje. Se ponen un telón gigante, se pone un proyector de 16 milímetros, una cantidad de cosas. Entonces, y entre lo que se coloca sonido. Entonces, había un pastor que él vio el sonido funcionar y todo, y yo ya estaba pues transmitiendo, cada vez que se iba a cambiar un rollo, se le decía a la persona que íbamos a cambiar el rollo y que no se fueran a ir y todo el rollo. Entonces él me decía, ¿me deja hablar por micrófono? ¿Me deja hablar usar el micrófono, hermano? Entonces yo le dije, pues ya que está como interesado, pues hágale. Qué error tan macho, Dios mío, el que yo cometí ahí. Empieza este hombre a decirle a las personas, le hablo a la prostituta, le hablo al drogadicto, le hablo al ladrón, al adúltero. Jesucristo viene a tocar su puerta hoy y a llamarlo para que usted se arrepienta de todos sus pecados. Y todo el mundo quedó como, estaba un ambiente chévere, pero básicamente estaba tratando todo el mundo mejor dicho, el que mejor le fue el borracho, porque el ladrón, el alcohólico, el drogadicto, el homicida también utilizó esa palabra. Entonces yo decía, ¿y este man para eso quería el micrófono? ¿Eso es darle valor a las personas? No. No. Bueno, gracias a Dios eso ya no se usa, pero pasó. Pero entonces nosotros, como siervos de Dios, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que tener cuidado de nuestro hacer. A mí me marcó muchísimo eso de llevar comida a la gente de la calle en Sao Paulo y de ver las diferentes calidades de personas que me encontré en la calle. Y no todos eran indigentes, no todos eran gente que estaba vuelta a un ocho en drogas. Sí había unos que sí pude hablar con ellos que estaban en drogas, pero había gente buena que estaba en una situación precaria. ¿Qué había que hacer? Aumentar su valor a través del conocimiento de Cristo. Pero avancémosle un poquitico porque vamos a ver. Ahora, pues, ¿quién me ayuda a leer? ¿Quién no ha leído? Dice, tercero y en particular, debemos recordar la misión y muerte de Jesús por los seres humanos. Dijo que había venido a servir, no a ser servido, y a dar su vida en rescate por muchos. Nada hay que indique con más claridad el gran valor que Jesús asignaba a las personas que su determinación de sufrir y morir por ellas. Él era el buen pastor que vino al páramo desafiando los rigores y enfrentando el peligro, con el fin de buscar y salvar una sola oveja perdida. Mas todavía puso su vida por las ovejas. Es solo cuando miramos la cruz que vemos el verdadero valor de los seres humanos. Como lo expresó William Temple, lo que yo valgo es lo que valgo para Dios, y ese valor es maravillosamente grande, porque Dios murió por mí. Cristo Entonces, murió por mí. Cristo murió por mí. aquí esa última frase nos va a ayudar a nosotros muchísimo a ubicar a las personas. El enemigo le encanta bajarle la autoestima a las personas con respecto a su valor, a lo que son. Pero debemos recordar que la misión y muerte del Señor Jesucristo era por nosotros, que Él no vino y lo habló con claridad, que Él no vino a que lo sirvieran, sino a servir. No vino a que la gente lo exaltara, sino a dar su vida en rescate por muchos. Entonces, ahí hay un valor que tenemos como individuos.
El hecho que el Señor Jesús hubiera venido a morir en mi lugar, eso habla de un gran valor. Entonces, no es orgullo, porque si ustedes notan ahí, el sentimiento que brota en nuestro corazón cuando tocamos este tema no es como que, uy, es que yo soy una persona muy poderosa y especial por lo que soy. No. ¿Qué sentimientos vienen a su corazón cuando recordamos, por ejemplo, esta última frase? Lo que valgo es lo que valgo para Dios y ese valor es maravillosamente grande porque Cristo murió por mí. Cristo murió por mí. O sea, ¿ustedes qué sienten? Yo me siento importante para Dios. Sí, muy, muy importante. ¿Cierto? Eso nos da a nosotros en el plano de quién soy, de mi identidad, me ubica en un plano muy valioso. ¿Qué tan valioso te sientes, Rolando? Muy valioso. Realmente la frase esta nos, creo que nos llena, o sea, nos da, como aquí dices, ese amor grande que tiene el Señor para nosotros y es lo que nosotros sentimos igual. Ujú, es verdad. Tenemos de parte de Dios un llamado, Él nos está demostrando que para Él, cada uno de nosotros tenemos un valor altísimo. Entonces, eso tiene que trabajar en mi corazón y en el corazón de las personas que nosotros vamos a ministrar con respecto a quiénes somos en Cristo. Porque cuando una persona no se siente amada, no se siente que tiene valor en su identidad, le cuesta trabajo aceptar que es merecedor de la promesa de Dios. Ahora que hablemos de los dones, nos vamos a dar cuenta que hay personas que sienten que son tan poco, tan poquita cosa, que no pueden ministrar un don. Cuando pueden, cuando todos estamos llamados a ser instrumentos de Dios. Vamos a la siguiente. A ver, ayúdame, Katy, por favor. Una actitud equilibrada hacia nosotros mismos. Hasta ahora hemos visto que la cruz de Cristo es tanto prueba del valor del yo humano como un cuadro de cómo negarlo o crucificarlo. ¿Cómo podemos resolver esta paradoja bíblica? ¿Cómo es posible valorarnos y simultáneamente negarnos a nosotros mismos? En realidad, la paradoja surge porque discutimos y desarrollamos actitudes sin antes haber definido el yo del cual estamos hablando. Nuestro yo no es una entidad simple que es totalmente buena o totalmente mala. Por consiguiente, no ha de ser totalmente valorada o totalmente negada. Nuestro yo es una entidad compleja de bien y mal, gloria y vergüenza, que por esa razón exige el desarrollarnos actitudes más útiles hacia nosotros mismos. Entonces, cuando nosotros hablamos de el yo, ¿de qué se habla? Bueno, ahí está dando una definición, ¿cierto? Nos explica que el yo no es tan simple como verlo en blanco y negro. Entonces, hay que negarnos a nuestro yo porque es malo. No, en nuestro interior hay cosas buenas. Hay cosas que Dios las ha plantado y para Él son valiosas. Entonces, miremos esta parte. Acá, en realidad la palabra surge porque discutimos y desarrollamos actitudes sin antes haber definido el yo del cual estamos hablando. Nuestro yo, recordemos en los círculos que hablamos del yo, no es una entidad simple que es totalmente buena o mala. Por consiguiente, no ha de ser totalmente valorada o negada. Nuestro yo es una entidad compleja de bien y mal, gloria y vergüenza, que por esta razón exige que desarrollemos actitudes más sutiles hacia nosotros mismos. O sea, nosotros tenemos que ubicarnos en nosotros, es decir, bueno, aquí quién está
prevaleciendo, mi yo, sí, pero un yo que agrada a Dios o que está por donde no es. Entonces, veamos esta parte. Continúa, Katy. Lo que somos, nuestro yo, nuestra identidad personal. Es en parte resultado de la creación, la imagen de Dios, y en parte resultado de la caída, la imagen desfigurada. Lo que debemos negar, rechazar y crucificar es nuestro ser caído. Todo lo que haya dentro de nosotros que sea incompatible con Jesucristo. De allí los mandamientos: niéguese a sí mismo y luego siga. Lo que hemos de afirmar y valorar es nuestro ser creado, todo lo que haya dentro de nosotros que sea compatible con Jesucristo. De allí su afirmación de que si nos perdemos a nosotros mismos mediante la autonegación, hemos de encontrarnos. La verdadera autonegación, la negación de nuestro ser falso y caído, no es el camino de la autodestrucción, sino el camino al autodescubrimiento. Entonces, ¿esto qué significa? Es que nosotros estemos ubicaditos en quiénes somos. Entonces, mi identidad como cristiano, por ejemplo, ahorita les hablaba de que hay una parte de mi yo que y ustedes van a encontrar gente que en su interior son mucho más generosos, más fesudos, más amables que muchos cristianos que conocemos. Triste que no tengan un corazón regenerado por el Señor, pero sí me he encontrado con personas que son sumamente amables y generosas. Ahorita estoy teniendo, pues por cuestiones del parqueadero, me hablo con el señor del Antojo Manavita todas las semanas para depositarle lo del parqueadero. Y me estoy dando cuenta que él siempre me responde con una frase muy amable y él es una persona muy cortés. Entonces yo decía, este señor podría, por toda la plata que tiene, poder escribirme una frase, gracias, o no escribirme nada, sino un chulito o una alguito, pero él en su interior dice, no, él me escribe siempre una frase de, muy amable, pastor, gracias por sus oraciones, cosas como esas. Entonces uno dice, esa parte del yo, nosotros no tenemos que echarla, que decirle, no, a eso hay que negarlo, no. ¿Qué es lo que yo me tengo que negar? La tendencia que hay en mí a portarme mal, a ser un niño malo, ¿cierto? Entonces, todos conocemos qué hay en nuestro interior. Y es ahí donde yo tengo que tomar la cruz y negarme a mí mismo y decir qué pena, pero yo, por ejemplo, tengo una propensión. Yo una vez hablaba con un discípulo y estábamos en un discipulado súper chévere en el carro de él y cruzó por del pie de nosotros una, una china, porque esto estaba pasando, una china, no sé si lo entiende, una joven. Aquí les dicen también chinas a las jóvenes, no sé. Bueno, estaba pasando una joven del pie del carro de él y yo una vez le dije, quieta carne. Entonces él le dijo, ¿pero qué me dijo? ¿Por qué me gritó? Porque le dije, mira, en este momento tú no estabas pensando en Dios, tú estabas pensando en otra cosa. Claro, estábamos en una ciudad de tierra caliente donde la gente anda, pero mejor dicho, andaba súper mal. Pero él me dijo, ¿pero qué tiene de malo, pastor? Yo soy hombre, estoy soltero y no tengo mujer, yo puedo mirar a la mujer que quiera. No, cualquiera que mira a una mujer para desearla ya pecó. Tú tienes que entender eso y yo como tu discipulador tengo que hacerlo claridad. Bueno, entonces trabajémosle a eso, pero no significaba que él fuera un tipo realmente carnalote y malo, no. De hecho, me estaba haciendo un gran favor en ese momento, me estaba ayudando. Entonces, es ese equilibrio que nosotros tenemos que tener. Entonces, ¿qué es lo primero que debemos buscar? Tener ubicado nuestro yo. Ese yo, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Ubicar qué es lo que no está bien. No todo está incorrecto. Entonces, vamos a terminar con esto porque ya es hora de ir descansando un poquito, pero vamos a leer esta última. A ver, Yoli, por favor. La identidad cristiana. Luego entonces, lo que somos por creación es lo que debemos afirmar. Nuestra racionalidad, sentido de obligación moral, sexualidad, sea la masculinidad o la femineidad, la vida de familia,
los dones estéticos y la creatividad artística, la mayordomía de la tierra fructífera, la sed de amor y la experiencia de lo comunitario, la autoconciencia de la trascendente majestad de Dios y el impulso innato a caer de rodillas y a ofrecerle adoración. Todo esto y más forma parte de nuestra humanidad creada. Cierto es que ha sido manchada y torcida por el pecado, mas Cristo vino a redimirla, no a destruirla. De modo que debemos afirmar abiertamente y con gratitud. Que somos seres redimidos. Lo que antes éramos, ya no lo somos. Las cosas viejas quedaron atrás. Soy una nueva criatura. Ese es mi valor, el valor que Cristo puso en mí a través de que Él fue a la cruz y me sustituyó. Y por eso Él es el centro de mi vida. Ese es el punto central. Entonces, mis queridos alumnos, este punto de la identidad cristiana tiene que quedarnos en la mente de nosotros como la autoafirmación. Soy lo que soy por lo que Cristo hizo en mí. Y darnos a nosotros ese sentido de importancia que la palabra de Dios nos otorga a nosotros, donde somos a sus ojos valiosos y dignos de ser escuchados ante el trono de la gracia. Esto nos da a nosotros, como hijos de Dios, una posición. Hay personas que te van a decir que necesitan que tú ores porque él, como que a él no lo escuchan. No sé si a ustedes les ha pasado que hay gente que le dice, ore por mí porque yo a veces oro y como que Dios no me escucha. ¿Sí les ha pasado? Pasa muchas veces. Y pasa y se lo dice a uno cristiano y uno ahí se siente honrado porque le dicen a uno, oiga, como que me están diciendo que yo soy como muy espiritual y que Dios me escucha. No, tal vez lo que yo tengo que hacer es autoafirmar a esa persona, mira, Cristo murió por ti y Dios está dispuesto a escucharte a ti. Anhela que tú experimentes la redención de una manera total. No tengas una actitud de víctima, sino cree que el Señor te levantó y que el Señor declaró en ti que las cosas viejas quedaron atrás, que ahora eres una nueva criatura. Pero debes creer lo que la palabra de Dios promete para ti, no lo que tú sientes de ti mismo. Pero eso hablaremos en la siguiente sesión. Gracias, muchachos. Yo Gracias. después vamos bueno, ya tenemos la exposición de lo que es el círculo. Entonces, por favor, yo les voy a pasar la presentación de PowerPoint sin el video para que ustedes puedan estudiarla, porque con el video se pone un poquito pesada, ¿no? Entonces, sin el video para que ustedes la puedan estudiar y podamos trabajarle a esa exposición que ustedes mismos van a hacer. ¿Qué van a hacer ustedes? Explicar el círculo. ¿Listo? ¿Me estabas diciendo algo, Julián? Rolando, perdón. Yo ya le subí la exposición. Uy, hermano, usted es de esos alumnos que le levantan el ánimo a uno, man. Este hombre ya está en la jugada. Gracias, hermano. Entonces ya ahorita miren en Classroom toda la exposición. Gracias, amigo. Ya, Vamos a ahí, descansar. ya, pastor. Si está algo, en todo caso ahí para corregir. Listo, hermano, gracias. Ya, ya, Entonces, pastor. permítame, pongo aquí mi relojito que diga que vamos a tomarnos 10 minuticos y y listo. Cuando me vuelvan a escuchar ahí decir que buenas tardes, eso es que ya pasaron los 10 minuticos, tómense un cafecito y descansen. Gracias por todo.